Continuando con el tema de los linfocitos, ahora nos tocará hablar acerca de los linfocitos T. Los linfocitos T se denominan así ya que requieren del timo para su maduración, entonces son timo-dependientes. En el timo van a sufrir una serie de procesos de selección hasta que finalmente puedan salir a la sangre periférica como linfocitos maduros. Según el receptor específico del receptor de células T o T-cell receptor que están presentes, se van a clasificar en dos tipos. El receptor de célula T es este. Tiene dos cadenas, entonces siempre va a estar apareada alfa, beta y gamma, delta. Aunque yo no puedo tener receptores alfa, delta o beta, gamma, ¿no? Siempre es alfa, beta, gamma, delta. Y van a estar unidos al CD3, que son unas moléculas que van a estabilizar al receptor. Si ustedes ven, el receptor de células T tiene, digamos, su colita muy pequeñita. Apenas si logra atravesar la membrana. Pero el CD3 están mucho más profundas, entonces eso le da estabilidad al receptor. Esto es importante clasificar estas dos porque los receptores más importantes es alfa beta en inmunidad adaptativa. Okay. Ahora, bueno, ya sabemos que hay dos tipos de receptores que pueden ser alfa beta o gamma delta. De los receptores alfa beta se van a dividir dos, que son linfocitos T CD4 o linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 a su vez se subdividen en TH1, TH2, linfocitos T reguladores, TH17, TH9, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar a los tipo helper y a los reguladores. Los linfocitos T cooperadores lo que van a hacer es que van a reconocer péptidos exógenos asociados a moléculas de complejo de histocompatibilidad clase 2. Los reguladores van a reconocer péptidos propios, por lo tanto van a regular el tráfico de las células, ¿no? Le va a decir tú te apagas, tú te prendes, etc. Linfocitos T citotóxicos, que son CD8, van a reconocer péptidos producidos en el citoplasma celular y asociados a moléculas de MHC clase 1. Entonces, reconocen péptidos que se están produciendo dentro de la célula, ¿sale? No fuera de la célula como los TCD4. Y los linfocitos gamma delta, que no tienen los correceptores CD4 ni CD8 y son más bien como se dice que forman más parte de la inmunidad innata. No reconocen, no están restringidos a complejos mayores de histocompatibilidad y producen anticuerpos naturales. Los linfocitos T, además de reconocer su receptor TCR, además de que tienen su TCR, van a tener CD2, CD3, ya sea si son linfocitos T citotóxicos CD8 o CD4 si son linfocitos T helper, y además van a tener moléculas coestimuladoras una vez que ya se activó, o la manera en que se van a activar es mediante la unión de estos receptores o cuando necesito adherirse, bueno, ya son moléculas de adhesión, cuando necesitamos desactivarlo, también tiene algunas moléculas.
Estas son importantes, sobre todo en enfermedades autoinmunes o oncológicas. Estos son todos los receptores y los marcadores que se tiene el linfocito T. El desarrollo del linfocito T. El desarrollo va a tener 3 etapas. Uno es la migración y proliferación. Van a migrar de la médula ósea, las células progenitoras, hacia el timo. Ahí, como segundo paso, se va a hacer la diferenciación de estas células, habitualmente se denominan timocitos, y posteriormente se va a hacer la selección positiva, selección negativa de estos linfocitos para finalmente producir o liberar células T maduras. Y se requiere un requerimiento estricto del HLA, el complejo mayor histocompatibilidad, y autotolerancia para poder determinar que mi linfocito T es completamente maduro. Migración y proliferación de células T en el timo. Los linfocitos T o timocitos provienen de una progenie linfoide común en la médula ósea. Ya lo vimos en clases pasadas. Estas van a abandonar la médula ósea y van a migrar al timo. Y ahí se vuelven linfocitos timodependientes. ¿Por qué timodependientes? Porque pues depende del timo para madurar. Posteriormente van a ir o se van a liberar a la sangre periférica para encontrarse en los ganglios linfáticos o en los órganos linfoides secundarios, donde van a llevar a cabo su función. El timo está situado en la parte anterior del tórax. Recuerden, está formado por 2 lóbulos, una corteza tímica y una médula. Y así como la médula ósea tiene su estroma, también el timo tiene su estroma tímico, que le va a proporcionar un microambiente a los linfocitos T para su desarrollo. El timo en las primeras etapas de en los primeros años es muy grande. Hay una gran replicación de células T o producción de células T, y más o menos a los 60 años nuestro timo, si en la adolescencia o preadolescencia, a los 10, 12 años, nuestro timo pesa aproximadamente unos 40 gramos, pues cuando tenemos 60, pesa unos 2, 5 gramos. Aún así, se siguen produciendo, tenemos linfocitos T. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que en edades más avanzadas, nuestras defensas se vuelven más lentas. Es por eso que las personas de la tercera edad tienen mayor propensión hacia enfermedades, por ejemplo, de vías respiratorias, neumonías. Si les sale alguna lesión, pueden abscedarse de manera como más importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la cantidad de células cae, y donde están las células también caen, ¿no? Su reservorio cae, o donde se están produciendo cae. Entonces no es lo mismo. De hecho, eso se llama inmunosenescencia. Pueden buscar inmunosenescencia y ver de qué es lo que se trata. Que es cuando nuestro sistema inmunológico pues ya baja sus funciones debido a la edad. Y bueno, una vez que nuestra célula hematopoyética entra como progenitor linfoide, se inicia toda la cascada de maduración, sobre todo en la corteza tímica.
y se clasifica como D1, D2, DN3, DN4 y posteriormente en la médula nosotros ya tenemos linfocitos T maduros. Entonces, si les preguntan, ¿en la médula se encuentran predominantemente linfocitos inmaduros? Pues es falso, ¿no? Habitualmente son linfocitos ya maduros que van a migrar hacia la periferia. Y bueno, en el timo también se van haciendo algunas selecciones para solo enviar a los linfocitos T que reconocen a lo propio, pero no se activan. Y también logran reconocer lo extraño para destruirlo. Y aquí está una pregunta. ¿Qué pasa si alguien nace sin timo? Me lo van a contestar en la siguiente clase. Entonces, bueno, ya tenemos los linfocitos T, los timocitos. Cuando ya se están desarrollando, pasan por una serie de fases que su objetivo principal es cambio en el estado de los genes del receptor, la expresión del receptor de las células T y la expresión de proteínas de superficie como CD3 y las proteínas correceptoras CD4 y CD8, lo que va a reflejar el estado de maduración funcional de la célula. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro timocito, se inicia la transcripción de las cadenas del receptor, posteriormente se van a expresar, pero se expresan como CD4, CD8, TCR, se expresan todos los receptores y ya después se va para madurar, dice, bueno, yo solo quiero ser CD4 o este solo quiere ser CD8. No puede ser CD4 y CD8 al mismo tiempo. Y en ese mismo momento los linfocitos maduran. Ahorita vamos a ver cómo se denomina. Cuando yo no tengo ningún receptor, se denominan doble negativos, que no tengo ni mi CD4, ni mi CD8, ni mi receptor de célula T. Entonces son doble negativos. Aquí ya son dobles positivos porque tengo CD4, CD8 y mi TCR con mi CD3. Y ya aquí es un solo positivo porque tengo mi TCR más mi CD4 o mi receptor de células T más mi CD8. Entonces, los precursores de los linfocitos T llegan al timo desde la médula ósea, pasan hasta una semana diferenciándose. Ahí se van a producir 5 por 10 a las 7 nuevas células. Pero solo el 98% va a morir. Solo el 2 al 4% salen del timo cada día como el linfocito esté maduro. O sea, hay una gran tasa, digamos, de deserción o de muerte de estos linfocitos T. Entonces, es mucho más selectivo, ¿no? Las interacciones que van a tener los linfocitos T con el estroma, que son las células que se encuentran dentro del timo, va a ser la diferenciación, la proliferación y la expresión de las primeras moléculas de superficie específicas de las células T. Y bueno, hay varias moléculas como Notch, GATA, factor de transcripción, uno de los linfocitos T, que van a estimular su producción y que permanezcas en el linfocito T. Una vez que ya se inicia la expresión en las células de TCD2, en ese momento se inician como linfocitos T doble negativos. Aquí está. Entonces, también en mi
en mi timocito voy a tener una gran cantidad de células dendríticas, macrófagos. ¿Por qué? Pues porque todos esos se van a comer a las células muertas. Recuerden que el 98% de los timocitos que entran al timo, pues mueren. Solo un 2% va a pasar. Entonces necesitamos células que degraden o que eliminen estas células. Entonces, una vez que yo ya tengo mis linfocitos doblemente negativos, se van a formar los dos tipos de linfocitos, ya sea si se inicia el rearreglo de alfa, beta o gamma, delta. Ahorita vamos a enfocarnos en toda la cascada de maduración del alfa, beta. Una vez que ya se inicia el reordenamiento o se inician con los dobles positivos, la etapa doble negativa puede dividirse en 4 etapas en base a la expresión de moléculas de adhesión como CD44 y CD25. Y aquí nos falta la molécula KIT, el receptor y algunas otras moléculas. Al inicio, las TN1 presentan CD44, pero no CD25. En estas células, los genes que codifican ambas cadenas del receptor del linfocito están en la configuración de la línea germinal. A medida que los timocitos maduran, comienzan entonces a expresar CD25 en su superficie y en ese momento se denominan TN2. Más tarde se va a expresar CD44 y KIT se reduce y en este momento se denomina DN3. En el DN3 se inicia el reordenamiento de la cadena beta del receptor de célula T. Si no existe un adecuado reordenamiento de la cadena beta, entonces la célula se muere. Si es que hay un adecuado reordenamiento de esta cadena, entonces se va a expresar la cadena B, beta, y va a pasar a la siguiente fase, que es DN4. Donde van a proliferar. Y ahí en el DN4, entonces se inicia la presencia del receptor de linfocitos T con una cadena alfa prestada, digamos, igual que el linfocito B. Y posteriormente, ya cuando estamos como doble positivos, entonces se inicia el reordenamiento de la cadena alfa del linfocito T. Y dependiendo de los estímulos, ya sea se determina si se va hacia CD4 o hacia CD8. Entonces, aquí está. Este es mi reordenamiento de la cadena beta. Entonces, primero se inicia con el reordenamiento de J. Después de J se une con la cadena beta, con la cadena V. Entonces ya es P de J. Se inicia la transcripción y finalmente se procesa y se produce la cadena beta del receptor. Ya que tengo mi cadena beta, entonces se va a expresar por los timocitos CD44 bajo CD25 que se van a emparejar con una cadena alfa subrogada llamada
PT alfa o alfa del prelinfocito T, lo cual permite el ensamblaje de un receptor del prelinfocito T o pre-TCR. Entonces, esta es nuestra cadena PT alfa, que se va a emparejar con la cadena beta que ya se está produciendo, que ya produjo el linfocito T. Le va a dar estabilidad y en ese momento también se expresa el complejo de la molécula CD3 y se va a iniciar la señalización. Van a mandar información para que siga con el siguiente paso. El ensamblaje de CDR con el receptor el receptor de prelinfocitos T o pre-TCR va a favorecer la proliferación celular, el reordenamientos adicionales del gen de la cadena beta y se va a iniciar la expresión de CD8 y CD4. Por eso se llama timocitos dobles positivos. Cuando los linfocitos doble positivos dejan de proliferar y se convierten en doble positivos pequeños, empieza el reordenamiento de la cadena alfa. Entonces, aquí vemos cómo está el reordenamiento del gen de la cadena alfa. Es dependiendo de lo que nosotros, hay varios rearreglos en esta misma cadena. O sea, puede decir, bueno, por ejemplo, B1, B2, J1, J2, J3, J4. Entonces puede ser B1, J3, ¿sabes qué? Ese no me gusta. Ok, B2, J4, y así se empieza a hacer diferentes rearreglos hasta que se quede la cadena, una adecuada cadena, una adecuada síntesis de la cadena. Los timocitos dobles positivos van a empezar ahora sí ya a expresar niveles bajos de su receptor T. ¿Por qué? Porque ya se formó la cadena beta, después ya se formó la cadena alfa, ya se emparejó y en ese momento entonces las células tienen que empezar a reconocer su complejo mayor histocompatibilidad propio y se inicia la selección positiva. ¿Cuál es el objetivo de la selección positiva? Pues es asegurar reconocer péptidos microbianos mostrados por las mismas moléculas de MHC por las células presentadoras. Aquí también van a madurar y expresar niveles altos del receptor del linfocito T y dejan de expresar uno o dos correceptores cuando se inicia la selección. Entonces, aquí. Si yo reconozco, mi célula presentadora me va a presentar, lo va a retar, digamos, va a retar a mi linfocito T. Si mi linfocito T no se une al complejo mayor de histocompatibilidad, entonces mi linfocito T va a morir. Una pregunta, ¿por qué va a morir? Porque es necesario que mi linfocito T reconozca el receptor del linfocito T, porque es necesario que reconozca complejo mayor histocompatibilidad. Y bueno, esa es una pregunta que vamos a analizar en la clase. Y si mi célula presentadora me está presentando el complejo y yo lo reconozco de manera moderada o fuertemente, me uno, entonces voy a vivir. Para eso, solo el 2% de los linfocitos pasan selección positiva. De estos, el 98% muere porque no logra unirse, no logra reconocer el MHC clase, el complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, ya inicia la selección positiva,
Yo ya me uní a mi receptor, dependiendo qué tipo de receptor hay aquí. Porque hay complejos mayores de histocompatibilidad 1. Si yo reconozco el 1, entonces voy a hacer CD8. Pero si yo reconozco complejos clase tipo 2, entonces me voy a convertir en CD4. Y en ese momento soy un timocito CD4 o CD8 positivo sencillo. Ya pierdo el otro receptor. Una vez que ya soy, que tengo el receptor CD4, CD8, entonces se va a migrar estas células a la médula como monopositivos recién maduros. Y ahí se va a iniciar nuevamente otra selección que se llama selección negativa. El objetivo de la selección negativa es eliminar células capaces de responder a antígenos propios. De estas, el 2% sobrevive a este doble examen. A eso se le llama tolerancia central. Y las células que maduran son exportadas gradualmente del timo para unirse al repertorio de células T periféricas. Entonces ya se va a la periferia. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya estoy en la médula y dice, el objetivo es eliminar células capaces de responder a antígenos propios. Aquí mi linfocito, mi célula dendrítica me está, más bien mi célula epitelial tímica me va a presentar su complejo mayor de histocompatibilidad y este es mi receptor de mi linfocito T. Oye, pero no se acoplan, no se unen, entonces digo, no reconozco a una célula, ¿cómo voy a reconocer a todas las demás células? Entonces muere, se destruye. Ahora, la reconozco, pero la reconozco muy fuerte, muero. ¿Por qué? Porque si no puedo, si salgo a la periferia, puedo andar hiperreaccionando, digamos, con todos los demás y puedo matar a mis células buenas y causar autoinmunidad. Cuando reconozco levemente moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, dice, ok, pasa. Pero ahora voy a pasar otra parte, que son las células dendríticas. En mis células dendríticas, entonces, me van a tener un antígeno, pero sí, habitualmente este antígeno es un autoantígeno, o sea, antígenos que se encuentran muy frecuente en las células. Y entonces, si yo lo reconozco, en este momento muero. ¿Por qué? Porque si yo estoy reconociendo, por ejemplo, no sé, anticuerpos antinucleares, entonces cualquier célula que tenga ese complejo, pues la voy a destruir. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es autoeliminarme, ¿no? Entonces, en ese momento muere. ¿Quiénes van a pasar? Aquellos que tienen una unión con el receptor y el complejo mayor de histocompatibilidad leve. Después no reconocen autoantígenos y al no reconocer autoantígenos, entonces van a reconocer antígenos que se presenten o que sean extraños a mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si un linfocito T no es eliminado a pesar de reconocer fuertemente a antígenos propios? Entonces, esa es la tercera pregunta. Después de que mi linfocito o mi timocito sobrevive la selección positiva y negativa, entonces los timocitos completan su maduración en la médula tímica y luego van a emigrar a los órganos linfáticos periféricos. Un timocito monopositivo maduro reacciona proliferando y la etapa final de maduración requiere al menos 4 días y los linfocitos competentes migran desde el timo hasta el torrente sanguíneo. Entonces, una vez que es muy largo tener un timocito, es como
no sé, la carrera de medicina, ¿no? No cualquiera termina la carrera de medicina. Hay mucha gente que se va quedando. ¿Por qué? Porque es muy larga, tiene que pasar varios filtros. eh, y yo creo que podemos comparar el desarrollo de los linfocitos T con, por ejemplo, con la carrera de medicina igual. Entonces, aquí, una vez que mis linfocitos T maduros son liberados, este linfocito T se va a encontrar con un complejo mayor de histocompatibilidad, lo va a activar, este linfocito T va a activar a mi linfocito B para iniciar toda la cascada de inmunidad adaptativa. Y bueno, ¿a dónde se van a ir los linfocitos T y los linfocitos B? Se van a ir a los órganos linfoides secundarios, que posteriormente vamos a ver, que son los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide relacionado con mucosas, que denominamos MALT, las placas de Peyer, amígdalas, apéndices, folículos linfoides, en vías respiratorias superiores, bronquiales y genitourinario. Aquí van a presentarse los antígenos, los van a captar y van a procesar toda la vía. Entonces, como mi precursor, pues no tiene ningún receptor, ¿no? De hecho, son doble negativos. Como mi pretimocito, pues ya van a tener CD2 y además mi pre-TCR con una pseudocadena alfa. Después también puede tener receptor de células T gamma delta, pero estos son doble negativos. Todavía no se presentan CD4 ni CD8. Después, cuando ya está casi en la parte final, en el timocito cortical, ya tengo mi receptor alfa beta completo y ya soy CD4, CD8, ya soy doble positivo. Ya cuando estoy en el timocito medular, tengo mi receptor alfa beta y solo un CD4 o CD8 y soy un simple positivo. Los linfocitos T CD4 pueden ser, se clasifican en diferentes formas. Pueden ser linfocitos T reguladores, linfocitos TH17, linfocitos TH2, linfocitos T foliculares, linfocitos TH1. Los linfocitos T reguladores van a regular la supresión de respuestas inmunitarias inflamatorias, son las que van a apagar o prender a los linfocitos T. TH17 habitualmente produce interleucina 17 y va a favorecer inflamación. Células TH2 van a generar, gracias a la presencia de interleucina 4, 5 y 13, respuestas alérgicas y antihelmínticas. Los linfocitos T foliculares van a, gracias a interleucina 4 e interleucina 21, van con la célula B a ayudar a los centros germinales. Y los linfocitos TH1, gracias a la producción de interferones y factores de necrosis tumoral, van a favorecer la inmunidad mediada por células y activación de macrófagos e inflamación. Recuerden, si ustedes vieron la película, la serie, aunque está el linfocito, le dicen, es que actívate, actívate, y él dice, pues es que no puedo, pero es que está ahí, velo. Y él dice, no, pues es que no puedo, no puedo. Si nadie me lo presenta, aunque esté ahí, no me puedo activar. O si se activa, es muy leve, ¿no? Ya cuando mi linfocito T le presenta al linfocito B, entonces mi linfocito B se duplica y empieza a producir inmunoglobulinas. Y ahí había un macrófago y una vez que se unen las inmunoglobulinas, llegan más macrófagos, ¿no? Que son como los perritos y empiezan a comer al virus. Entonces, este capítulo me gusta mucho porque te resume de manera muy bonita la inmunidad, tanto y mezcla dos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ahora, vimos los linfocitos doblemente negativos alfa beta. Ahora vamos a ver los
gamma delta. Ellos son componentes del sistema inmunitario innato más que del adaptativo. Entonces, tienen más una función del sistema innato. Después del timo se dirigen a mucosas y epitelio del cuerpo. Entonces, estos linfocitos T van a estar exclusivamente en mucosas y epitelios del cuerpo. Y va a haber dos tipos de linfocitos, o más bien dos subtipos de linfocitos gamma delta, que son los linfocitos T epidérmicos dendríticos y los linfocitos gamma delta productores de interleucina 17. Los primeros, los linfocitos T epidérmicos dendríticos, se encuentran en epidermis dentro de los queratinocitos y adoptan una forma dendrítica que les da el nombre de linfocitos T epidérmicos dendríticos. Estos lo que van a hacer es vigilan la piel y reaccionan ante infecciones y lesiones produciendo citocinas y quimosinas que van a inducir inflamación para favorecer la depuración de los patógenos y promover la cicatrización de las heridas para reparar las lesiones en la piel. Y también va a producir factores de crecimiento que ayudan a mantener el crecimiento y la supervivencia epidérmica. Además, el segundo tipo se desarrollan en el timo y se dirigen del epitelio mucoso como los conductos reproductores de los pulmones y además en la dermis. Producen citocinas inflamatorias, que es la interleucina 17. Cuando esta es estimulada, van a intervenir en respuesta a infecciones y lesiones, debido a que emiten señales inflamatorias rápidas en respuesta a infecciones bacterianas y parasitarias. Y además, estos linfocitos alfa gamma delta productores de interleucina 17 también favorecen la producción de compuestos antibacterianos como interferón gamma. ¿En dónde? Pues en las mucosas. Estos se encuentran exclusivamente en las mucosas, igual que los linfocitos B1, que lo que necesitan es actúa, porque de aquí a que se desarrolla, se activa, se procesa, va a pasar mucho tiempo. Y estos son como de rápido, son de respuesta rápida. Estos linfocitos T gamma delta constituyen una porción muy baja del total de linfocitos T, aproximadamente corresponden el 1 al 5%. Se localizan en piel, en epitelio intestinal y pulmonar, no expresan los marcadores CD4 ni CD8. Se piensa que se unen a CD1 y que reconocen lípidos, sobre todo. Participan en la inmunidad innata, interaccionan directamente con proteínas de choque térmico y con lípidos, por eso les digo de micobacterias, mediante CD1, el receptor de CD1, y estas células podrían reconocer alteraciones en las células epiteliales infectadas y actuarían como células citotóxicas naturales, como las células natural killer, que van y empiezan a perforar, ¿no? Así como a células tumorales. Los linfocitos alfa beta es la población mayoritaria de los linfocitos T. Estas se subdividen dependiendo de los marcadores de membrana, ya sea como CD4 o CD8. CD4 va a producir citocinas, CD8 va a producir granzimas y va a destruir a la célula que necesitamos destruir. Los linfocitos T helper o CD4 constituyen el 65 al 70% de todos los linfocitos de la sangre periférica. Tienen como su marcador el CD4, que es el marcador distintivo de la membrana. Su función es cooperar, así como su nombre lo dice, con otras células del sistema inmune, secretando citocinas e interactuando directamente con otras células. Entonces ellas son las que van a estar informando, ¿no? Aquí hay un proceso inflamatorio y envían citocinas.
A través de su receptor de TCR van a reconocer péptidos de patógenos en la superficie de macrófagos, células dendríticas o linfocitos B. Estos solo van a reconocer células presentadoras de antígenos, las células que son específicamente desarrolladas o producidas para presentar sustancias en específico. Y aquí. Los linfocitos TH, los linfocitos de helper solo pueden ver péptidos en el contexto de HLA-MA de clase 2 en la superficie de células propias del organismo. Entonces, esta es mi molécula MHC clase 2. Si hay una célula y me quiere presentar lo que encontró, digamos, pero si no es MHC clase 2, este linfocito T no se puede activar. Tiene que ser MHC clase 2 exclusivamente. Además, vamos a tener linfocitos TH1. Esos linfocitos T helper se van a diferenciar en linfocitos TH1 y linfocitos TH2. Eso depende de las citocinas que están produciendo. Los linfocitos TH1 secretan interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y sobre todo participan en respuestas de tipo celular frente a patógenos intracelulares, ayudando a macrófagos, células dendríticas y a otros linfocitos. Y también pueden ayudar en el reclutamiento y activación de neutrófilos en las zonas afectadas. Entonces ya sabemos que interferón pues va a activar a mi macrófago para destruir a patógenos, ¿no? Entonces a lo mejor por ejemplo, una micobacteria, entonces me trae a más macrófagos. Interleucina 2 e interferón me van a favorecer citotoxicidad. Factor de necrosis tumoral me va a activar más neutrófilos. Y también interferón gamma va a favorecer la activación de los macrófagos mediante complemento. Los linfocitos TH2 tienen más bien una respuesta humoral, ayudando a los linfocitos B a secretar anticuerpos. Las citocinas más importantes es interleucina 4, que va a favorecer la producción de IgE para la degranulación de mastocitos, o la producción de anticuerpos neutralizantes, IgG4 sobre todo. Interleucina 5, que va a favorecer la atracción y activación de eosinófilos. Interleucina 6, interleucina 10 y factor de crecimiento y transformante beta, que también inhiben los macrófagos y la diferenciación de TH1 a TH2. No se sabe cuál es la respuesta de TH1 o TH2, pero hay algunos factores que sí se conocen. El tipo de patógeno, por ejemplo, si son virus y bacterias, ya vimos que TH1 más bien atrae a células que destruyen, ¿no? Que generan apoptosis o fagocitosis. Entonces, probablemente van a ser virus o bacterias intracelulares. Y TH2 más bien cuando hay bacterias o parásitos extracelulares y que necesitamos que las células que se consigan generen lesión debido a sus órganos, ¿no? A la expulsión de las sustancias que tienen en sus órganos. También la presencia de citocinas presentes, interleucina 12, secretada por macrófagos, favorece más la diferenciación a TH2 e interleucina 4 favorece más la diferenciación hacia TH2. La densidad del antígeno, alta densidad, favorece la diferenciación hacia TH1 y baja densidad lo hace hacia TH2. Y la presencia de células presentadoras de antígenos, recuerden, MHC clase 2, que se encuentran solo en células presentadoras de antígenos,
va a activar esto. Ahora, linfocitos T citotóxicos o CD8. Su función es eliminar células infectadas por virus o tumores. Expresan CD8 en su membrana, ya que matan a células propias del organismo. Su función debe ser altamente controlada por el sistema inmune, porque si no van a estar eliminando a todo mundo. Constituye el 30 al 35% de los linfocitos T en la periferia y siempre hay una relación de linfocitos CD4-CD8 por encima de 2 en condiciones normales. Entonces, aquí está mi célula dendrítica, va a estar reconocida por CD4 y aquí mi célula CD8 va a reconocer MHC clase 1. Aquí ven. Y esta va a activar y proliferar más células T para destruir a mi célula. Este va a ser con MHC clase 2, por eso es CD4, va a producir citocinas y va a mandar a llamar toda la cascada. Los linfocitos T citotóxicos reconocen a través de su receptor de células T a péptidos extraños que están en el interior de las células. O sea que están producidos por el citosol, presentados por moléculas propias de clase 1 del HLA en cualquier célula nucleada del organismo, excepto los glóbulos rojos, ¿no? Que ellos son los únicos que no producen HLA. En los últimos años se ha visto que también producen citocinas, aunque en baja cantidad, y se dividen en linfocitos T citotóxicos 1 y linfocitos citotóxicos 2, manteniendo un patrón de secreción semejante al linfocitos T helper. Entonces aquí, este es mi receptor de mi linfocito T. Aquí sí solo va a ser reconocido por el complejo mayor histocompatibilidad. O sea, todas las células tienen complejo mayor histocompatibilidad y van a presentar lo que tengo adentro, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, la célula está presentando lo que tiene dentro de su casita. Pero si lo que está mostrando dice, oye, tú estás produciendo cantidades excesivas de cierta sustancia que pareciera que es COVID, entonces en ese momento lo detecta y trata de eliminar a esa célula. Es el objetivo de los linfocitos T. Y como una mnemotecnia importante para que ustedes se acuerden, el CD4 con quién se une y el CD8 con quién se une, bueno, pues está la regla del 8. Dice que complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 se va a unir a los CD4, 4 por 2, 8. Y el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 se va a unir al CD8, 8 por 1, 8. Entonces, sí respeta la regla del 8. Entonces, mi célula presentadora de antígenos con el complejo mayor histocompatibilidad en su receptor de célula T, la producción de interleucina 2 para iniciar la presencia de clonas. Y dependiendo del estímulo, ya sea me voy hacia TH1, con la producción de interleucina 2, interferón o factor de necrosis tumoral, o interleucina 4, 5 y 10. Cualquiera de esas. Vamos a tener linfocitos T reguladores que son CD4, CD25, más bien CD4 positivo, CD25 positivo. Estas representan alrededor del 5 al 10% de los linfocitos T CD4. Están caracterizados por expresar CD25, que es una cadena del receptor de la interleucina 2 de la membrana. Su papel fundamental es la regulación de la respuesta inmune. Su función es inhibir sobre todo a los linfocitos T helper, tanto a través de cooperaciones celulares como de la secreción de citocinas inhibitorias como interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral. Entonces aquí está mi linfocito T regulador, está una célula T efectora, a lo mejor ya pasó el proceso de eliminación, entonces llegan los linfocitos T reguladores y les dice, tranquila, necesitamos que te apagues.
y se empiezan a apagar, tanto por contacto como por la producción de sus citocinas. Sobre todo 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Otro tipo de linfocitos son los TH17. Su función están orientadas a protección frente a bacterias extracelulares y hongos. Tiene efectos proinflamatorios, o sea, favorece la inflamación que le permite hacer puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Su principal acción se relaciona con la secreción de citocinas como interleucina 17, que va a reclutar neutrófilos en los lugares de infección. Estos neutrófilos ingieren y matan a los microbios extracelulares. Los linfocitos TH17 sirven para mantener la función normal del epitelio en el intestino y la piel. En el mismo contexto pueden ser importantes para combatir infecciones intestinales. Los linfocitos TH17 son también importantes en la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias como psoriasis, artritis, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Pues porque se encuentran sobre todo en piel y tejido, en piel y mucosas. Y se ha implicado la interleucina 17 de modo directo en el desarrollo de diversas enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoide. Por lo tanto, hay un proceso inflamatorio severo. Entonces, TH1 secreta interferón gamma e interleucina 2. Su función va a ser activar macrófagos y linfocitos T citotóxicos para matar microorganismos fagocitados. Y va a ser producido por interferón gamma e interleucina 2, o sea, también lo que secreta se va a autoactivar y es inhibido por la interleucina 4 y la interleucina 10, que dijimos que son productoras de los linfocitos T reguladores, ¿no? Los TH2 van a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, 10 y 13. Estas van a activar eosinófilos y van a promover la producción de inmunoglobulina E para defensa de parásitos. Las TH2 van a estar inducidos por la producción de interleucina 2 e interleucina 4 y van a ser bloqueados o inhibidos por interferón gamma. TH17 va a producir interleucina 17, interleucina 21, interleucina 22 y su función es contra microorganismos extracelulares a través de la inducción de neutrófilos en la inflamación. Va a atraer neutrófilos. Está inducido por el factor de crecimiento tisular beta, interleucina 1 e interleucina 6. Recuerden, estas son las citocinas de inflamación, ¿no? Y van a estar inhibidas por interferón gamma, interleucina 4. Y los linfocitos T reguladores van a producir factor de crecimiento tisular beta, interleucina 10 e interleucina 35. Previenen enfermedades autoinmunes, manteniendo la tolerancia a los autoantígenos. Y está producido por está inducido por el factor de crecimiento tisular beta y la interleucina 2 y es inhibido por la interleucina 6. Aquí, entonces, interleucina 2, interleucina 21, por ejemplo, más hay una colaboración de linfocitos T y B en la respuesta humoral. Interleucina 4 va a activar TH2 para inmunidad frente al mintus. Interleucina 1, interleucina 6 va a activar TH17, que va a favorecer la inmunidad frente a bacterias y hongos, pero también autoinmunidad mediada por neutrófilos. Y TH1, gracias a la presencia de interleucina 2 y factor interferón gamma, va a activar a TH1, lo que va a favorecer inmunidad frente a microorganismos intracelulares y virus, y también es responsable de la autoinmunidad mediante la presencia de linfocitos T citotóxicos e inmunoglobulinas. Hasta el momento llegamos aquí, hablamos sobre ya linfocitos T, linfocitos B, linfocitos T reguladores, linfocitos CD4 y terminamos acerca de la inmunidad adaptativa. Nos conectamos para comentar algunos casos y dudas.
Gracias.